Cuando estabas terminando el colegio, decir, yo quiero estudiar esto porque quiero trabajar de esto cuando sea grande? Me costó un poco. Uno entra en la duda, ¿viste? Que entra en una nebulosa. Yo sabía un poco que quería esto, pero también se me plantearon varias opciones. A ver, ¿alguna cosa que dijiste nada que ver a esto que querías hacer? No te me rías, porque no, te lo voy a decir ahora y jamás, te vas a escuchar. Medicina. No, sí, te reveo. Pero tiene sentido. Claro, bueno, tiene por sentido, supuesto. te rebanco. Médico. Sí. ¿Usted le pasó lo mismo? Yo quería ser actriz. ¿Serio? Sí. ¿Querés ser actriz? Mirá. Sí, re. Pasa tiempo, Cata. Re. Claro. ¿Y? Quería ser actriz. Y no, y bueno, pero era el 2001 cuando yo terminé el colegio. Y quería ser diplomática. Y vamos a hablar de esto porque a ver, es un momento un poco como difícil cuando uno está terminando el colegio, decir, uy, tengo que elegir una carrera. ¿Qué voy a estudiar? Algo que después también me dé de comer. Bueno, los contextos de cada uno son diferentes, pero es un contexto difícil elegir una carrera y encima saber a esa edad, en ese momento de tu vida, qué tenés que elegir para trabajar toda la vida. Y por eso vamos a hablar un poco de eso. Y tenemos un invitado especial y especialista en este tema, que es Marcelo Borenbaum, que es integrante de Tu Vocación Primero. Marcelo, buenas tardes, bienvenido. al programa de las Juventudes. Muchas gracias, Juan. Por favor, un placer tenerte. Te digo, hay algunos, muchos acá que quizás le podemos llegar a sacar la vocación el día de hoy. Bueno, el placer es mío, así que veremos qué podemos hacer. Sí, por lo menos ayudarnos un poco, pensar qué herramientas tenemos si estamos perdidos, estamos terminando el colegio, o del otro lado hay familias que quieren ayudar a un hijo, un hermano. Bueno, el informe y empezamos a charlar con Marcelo. Ya sé que quiero en esta vida, voy a seguir mi vocación. Será la música mi techo y mi comida, porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz. Cuando sea grande quiero ser astronauta, o mejor médica, quizás también arqueóloga o artista. En la niñez o adolescencia nos surgen las preguntas sobre qué queremos ser en un futuro y aparecen dudas y cambios a lo largo de la vida sobre nuestra verdadera vocación. Mi sueño son dos. Mi primer sueño es jugar en el Mundial y el segundo es salir campeón. Cuando yo era chico y decía que quería ser actor. ¿Te cargaban? Sí. Yo la primera vez que se lo dije a mi mamá llevó de la mano a la casa una vecina y le dijo, contale lo que vos querés ser cuando seas grande, mira lo que querés ser. Y yo le dije, quiero ser actor. ¿Cómo saber cuál es? A veces ocurre que la vocación está marcada por distintos intereses, salida laboral, deseo o simplemente una vida donde podamos dedicarnos a lo que realmente queremos. Decía que iba a tener un título, iba a conseguir un buen trabajo, iba a tener un buen sueldo, iba a ser alguien en la vida, iba a ser exitoso. Sin embargo, muchas veces ocurre que lo que anhelamos no puede cumplirse por factores externos y entonces nacen preguntas sobre cuál es realmente el futuro que queremos. ¿Qué define tu vocación? Bien, antes de hablar con Marcelo, quiero preguntarles a ustedes, chicos, que terminaron el colegio hace no mucho, algunos, por supuesto. Quiero saber cuánto les costó definir la vocación que tienen hoy en día. Muchísimo, la verdad que muchísimo. Y también juega muchísimo, en algunos casos, la presión de los padres, las expectativas que tiene la familia, que son cosas con las cuales el joven tiene que lidiar a la hora de decidir y siempre es muy importante escucharse uno mismo. Yo, por ejemplo, hice un año abogacía, estudié periodismo y después, terminando periodismo, retomé abogacía, así que voy por las dos. Pero bueno, en su primer año me frustré muchísimo en abogacía. Sí. Yo desde muy chico que quería estudiar biología marina. No estoy estudiando biología, pero sí ciencias ambientales. Se parece, o sea, no tuve dificultad porque siempre me gustó lo mismo. Sí, a mí me recostaba porque no sabía muy bien qué era lo que quería, porque en el colegio no me habían dado muchas materias con lo que yo quería. Digo, algo con pensar yo quería hacer, pero no sabía qué. Y es re difícil, estaría re bueno que en el colegio te enseñen un poco más y te muestren cómo vive un profesional de algo, porque te lo imaginas, decís, ay, quiero ser filósofa, y no sabés cómo vive un filósofo. O quiero ser veterinaria, y no sabés cómo es estar ahí con los animales. Entonces estaría re bueno que te lo muestren. Chicos, acá. Yo me acuerdo que de chiquito le pregunté a mi papá, ¿qué tengo que hacer para ser millonario cuando sea grande? Ah, bueno, bien. Y me dijo, lo tenías claro, ingeniero genético. Ingeniero genético. Listo, voy a ser ingeniero genético. Muy bien. Toda la vida dije que iba a ser ingeniero genético hasta
hasta que me enteré efectivamente qué era y dije, no, está bien, voy a contar chistes. y además no son millonarios. Oh, claro. No, ni ahí. ¿Alguno más que le costó definir o alguno que la tenía clara? Sí, no sé si me costó, pero hice 3 años de medicina. Mirá. Y de repente empecé a trabajar en altavoz y dije, bueno, no, tengo que hacer una carrera con respecto a la comunicación, así que ahora estoy estudiando locución, pero cuando termine la carrera mi idea es volver a medicina UBA, que es a lo que... Claro. Ah, Bien. mira. ¿Vos? ¿Ustedes? No, yo tuve como en un momento dije voy a estudiar turismo. No sé por qué, me gusta viajar y demás, dije turismo. Y después Claro, no querías dije, laburar, ¿está bien? Me parece que no es por ahí. No. Ahora, les hago una pregunta Lo más banco. y ya arrancamos la pregunta con Marcelo. Pero, ¿alguno sintió que tenía el mandato de hacer lo mismo que su madre o su padre? No, yo no. Y Che, re bien estamos, perdón. Bien, Acá nadie bien. tiene un mandato. Lisandro la dudó. no, a mí no. Lo que pasa que mi padre es médico y yo siempre le tuve miedo fui impresionable con la sangre y todas esas cosas, entonces lo descarté de primera, pero sí, es complicado, entiendo igual. Yo creo que al revés, en mi caso, mi viejo es periodista, y es conocido siempre, tipo, mi primaria y secundaria, tipo, el hijo del periodista, el hijo del periodista. Entonces dije, periodista no quiero ser. No quiero ser eso. Y encima justo ahora estoy trabajando en un programa de ¿Te televisión. terminaste? Claro, Pero no sos me salió periodista. me salió mal. Pero sigo estudiando para hacer otra cosa. Bueno, Marcelo, los Bueno. escuchamos un poquito a los chicos. Digo, qué Sí. difícil elegir la vocación Sí, en una edad en donde de repente salís a la vida. Bueno, realmente es así como ustedes dicen, ¿no? Es muy difícil. Y pensemos en esto, que todas las personas estamos obligadas a elegir qué hacer, ¿no? Si bien somos de alguna manera libres para elegir qué hacer, terminamos el colegio secundario en el mejor de los casos y sí o sí todos tenemos que empezar a pensar para dónde seguir, ¿no? Qué rutina armarnos, ¿no? Así que sí, es un problema, digamos, una problemática, como se dice, la de lo vocacional, realmente muy compleja y que tiene muchas variables a tener en cuenta. ¿Y hay algún tip? Porque yo, por ejemplo, lo que tenía miedo era de equivocarme, de elijo esta carrera y después si quiero hacer otra cosa completamente opuesta, no voy a poder porque no estudié otra cosa. ¿Hay algunas carreras que te permitan más flexibilidad o algún consejo si realmente estás muy perdido y decir, bueno, estudio esto porque me gusta estudiarlo, pero después no sé de qué quiero trabajar? Bueno, nosotros los psicólogos, digamos, psicólogas que nos dedicamos a acompañar a los adolescentes en estos temas, hace ya varios años que un poco rompimos con la idea de vocación en un término, digamos, singular o como si fuera una actividad que uno va a hacer para toda la vida, ¿no? Está bueno Está eso, bueno, sí, totalmente. O sea, ya le sacás la presión de que elegís Claro. una carrera y te tenés que dedicar a Claro. eso sí o sí. Exactamente, hoy en día lo pensamos casi como una pluralidad o diversidad de vocaciones, digamos, ¿no? Para un poco para aliviar esto que ustedes dicen, cada uno dice, ¿no? Al momento de elegir, sí o sí pensaba que iba a ser para toda la vida y resulta que no. Que hoy en día, sobre todo pensemos en la pandemia, cómo cambió todo de un día para el otro, es un mundo muy cambiante, de mucha incertidumbre y nos parece, digamos, a los que trabajamos en esto, que nadie, aparte es lo que vemos, hace algo estable toda la vida, ¿no? Sino que cambia. ¿Y qué test, por ejemplo, no? Va alguno de los 2 años para atrás, vamos, que muchos de ellos terminaron hace 2 años el colegio, y van, no saben qué hacer, y entonces van a hacerse un test de vocación. ¿Qué cosas les preguntan? ¿De qué manera se orienta a un joven que acaba de terminar la secundaria o que la está por terminar para ver qué estudiar? Bueno, en general cuando recibimos adolescentes que están muy preocupados por estos temas es porque algo de lo exploratorio, del jugar a las elecciones, se cortó o se interrumpió. Ustedes en el informe hablaban que desde que somos niños, los niños, digamos, todos juegan a ser grandes y en la adolescencia también, digamos, siempre uno piensa lo que va a hacer, digamos, si todo sale bien, más adelante, ¿no? Cuando recibimos estos adolescentes es porque algo de este proceso exploratorio, de curiosidad, está interrumpido, digamos, ¿no? Y en estos, lo que llamamos proceso de orientación vocacional, que puede incluir test vocacionales, pero también otras actividades, puede incluir, por ejemplo... ¿qué? Puede incluir, por ejemplo... Ese tip para sí. el chico que está del otro lado de su casa, tiene 17 años, está por terminar el colegio y no sabe qué hacer. Dice, no sé Bueno, para dónde disparar. en ¿Qué principio- consejo le damos? En principio alojamos, digamos, esa pregunta y le proponemos una serie de entrevistas para poder algo muy básico que es escucharlo, ¿no? Preguntarle, ver qué es lo que le está pasando, si tiene que ver tal vez con alguna cuestión de mandatos familiares, como ustedes decían, si tiene que ver con que le gustan varias cosas, si tiene que ver con que no le gusta nada o le gusta todo, digamos, ¿no? En principio abrimos un espacio de escucha y a través de diferentes herramientas lúdicas, por ejemplo, rastreamos mucho la historia educativa, por ejemplo, ¿qué decisiones tuvo que tomar en el colegio secundario o en la primaria? Ya nos vamos para la primaria, por ejemplo,
elegir el banco donde se sentaba, elegir el turno, elegir el deporte. Lo que hacemos es volver a hacerlo protagonista de sus decisiones, aunque hayan sido decisiones chiquitas o pequeñas, pero el que nos consulte en general, tal vez lo que hace, o en el punto en el que está, es en el pensar que otra persona va tal vez a decidir por él. ¿Y cuánto influye? O sea, yo me voy al pasado, a la prehistoria, cuando yo tenía que elegir mi carrera, que era un momento muy crítico del país, que era el 2001. Entonces yo tenía que elegir una carrera, yo empecé a estudiar Relaciones Internacionales para ser diplomática e irme, ¿viste? Era lo que sentía. ¿Cuánto influye el contexto del país? Digo, porque pensando en que vamos 2 años de pandemia, qué sé yo, ¿eso puede influir a la hora de elegir una cosa o la otra, que haya carreras que salgan más que otras? Bueno, influye muchísimo, ¿no? Nosotros pensamos justamente a las personas, a los adolescentes, a los jóvenes insertos, digamos, en un contexto, en una época. Y para darles un ejemplo, estos 2 últimos años de pandemia, lo que venimos escuchando son muchos adolescentes que sienten que los 2 últimos años del colegio como si no los hubieran vivido, digamos, ¿no? Como si hubieran pasado, como si ya tuvieran que decidir qué hacer, y eso a veces los traba en poder pensarse a futuro. Pero, por ejemplo, cuestiones relacionadas a si uno va a ganar dinero, si va a ser exitoso, como recién decían, si va a tener trabajo, si va a ser reconocido. La gran duda. Son exactamente, siempre son, sí. Marcelo, no, yo te quería preguntar acerca de la presión de tener que decidir justo cuando termina el colegio. Digo, ¿cuán importante es tomar esa decisión ahí? Si se puede tomar cierto tiempo, no sé si un año sabático, pero sí capaz trabajar. Bueno, se usa mucho eso también. Mucha gente se va un año sabático de viaje. Pero tenés que tener la plata. Decisión ya. ¿Cuánto influye y cuánto de repente podés encontrar una respuesta? ¿Cuánto tiempo? Bueno, en general es casi, te diría, el primer momento que una persona tiene que tomar una decisión casi, bueno, uno diría casi en soledad, digamos, ¿no? Aunque podamos acompañarlos, el que va a tener que estudiar o trabajar va a ser esa persona. De todas maneras, hoy pensamos la vocación o las vocaciones no solamente englobadas, digamos, dentro de lo que es estudiar o trabajar, también puede incluir otras actividades, ¿no? Pero sí es un momento, el término del colegio secundario, donde la pregunta, que casi es una exigencia, ¿qué vas a hacer cuando seas grande, cuando termines el colegio? De repente esa pregunta te puede agarrar un poco desprevenido, te puede agarrar muy rápido. Lo que hacemos nosotros, o lo que si los que están escuchando pueden empezar a pensar, es cuánto de esa pregunta social, que es ¿qué vas a hacer?, cuánto de esa pregunta se puede transformar en ¿qué tengo ganas de hacer?, ¿no? Desde mí, ¿qué tengo ganas de hacer? Tal vez eso a veces aparece un poco interrumpido, ¿no? Y aparece, como decís vos, como una exigencia, como terminar el colegio y tener que decidir ya. ¿No parece también los 18 o 17 años cuando uno termina el colegio una edad muy temprana como para saber lo que quiere? Sí. Digo, Es muy chico. sos muy chico, o sea, recién estás terminando el secundario, mucha gente que todavía, bueno, a los 17 años no creo, pero que no tuvo su primer trabajo, no tuvo ciertas experiencias. ¿Qué tan difícil es tomar esa decisión? Y también la deserción que hay en los primeros años de la facultad. No es lo mismo el primer año cuando entras, la cantidad de gente que hay, que el último que queda muy poca gente. Bueno, en ese sentido, para responderte, yo diría que depende de cada persona, ¿no? No va a haber 2 personas iguales que se planteen ese momento de una manera similar. Sin embargo, sí, la verdad que lo que no hay que perder es el carácter esto de jugar, de búsqueda. A veces lo que aparece muy trabado es la búsqueda de información, ponerse a buscar en internet qué opciones hay. Y no olvidemos que nuestro país es muy grande y muy desigual también en cuanto a las opciones educativas. Eso, bueno, en esa desigualdad estaba pensando yo, ¿no? Porque en un país donde hay 6 de cada 10 pibes pobres, elegir a la hora que si terminaste el colegio, lograste terminarlo, que es una tasa baja, hay que decirlo, ¿no? Que terminan el secundario, pero terminaste y decís, bueno, yo sí o sí tengo que trabajar, no me puedo dar el lujo de no poder trabajar y solo estudiar. Y ahora quiero estudiar esto, pero no me da la vida, porque para poder mantenerme, para poder pagar el bondi, tengo que trabajar tantas horas y no sé cuándo hago la carrera. En esos casos, digamos que son muchos los que te están escuchando, ¿qué se puede hacer para tratar de traer un poco como de calma, de decir, bueno, se puede organizar de esta manera, vos podés trabajar muchas horas y también ir haciendo tu carrera? Bueno, es un punto central el que vos tocás, sobre todo en nuestro país. Lo que nosotros pensamos es que a veces no queda otra opción que salir a trabajar. Y uno ahí piensa, bueno, trabajar en algo que te guste, y a veces ni siquiera esa es la opción. Así que muchas veces en los adolescentes o jóvenes queda la cuestión de salir a trabajar para ganarse el mango, ¿no?, de cada día. En general, trabajar y estudiar es posible. Hemos visto un montón de casos y el mensaje que deberíamos transmitir es ese, que uno puede llegar, por supuesto que va a costar más que otra persona que tiene mejores condiciones de partida. Bien. Sí. Última pregunta que tenemos, una vez.
Sí, yo te quería preguntar si te parece que tiene sentido. Yo tengo una prima en España que tuvo que decidir en segundo año más o menos qué estudiar porque el gobierno pone cupos por carrera. Entonces vos desde segundo año tenés que elegir qué vas a estudiar y según el promedio podés elegir estudiar biología, psicología, dependiendo cuánta gente quiere entrar. ¿Tiene sentido eso para un país? ¿Está bueno? ¿Está malo? ¿Impacta en la psicología? Bueno, es súper interesante eso, el caso de Europa. Es así como vos decís, es todavía más temprano que uno tiene que decidir qué opción dentro de las opciones educativas tomar. En nuestro país tenemos la gran ventaja de, sobre todo, tener un sistema público educativo bastante robusto que nos permite jugar un poco a las elecciones, ¿no? Y como vos decías, uno elige por ahí una carrera, uno también puede equivocarse, ¿no? Puede elegir un camino y después pensar en otro. Un poco me parece que tendríamos que transmitir eso, ¿no? Que siempre se puede cambiar, ¿no? Y en ese caso, claro, cuando es todavía más temprano, genera todavía más presión, digamos, ¿no? Y muchas veces, bueno, uno ve a veces trayectorias, como decimos hoy, de adultos que por ahí llegan a la consulta un poco más tarde, por ahí de los 30, 40 años, y cuentan esto que vos decís. Tenía por ahí 15, 14 y tuve que elegir, y bueno, y ni siquiera sabía bien qué, ¿no? O quién era todavía, ¿no? Ahora, bueno, Marcelo, si vos decís las carreras que hoy más los jóvenes están eligiendo, ¿cuáles son? Bueno, siempre cambia, ¿no? La verdad que siempre son tendencias. Lo que más vemos hoy tiene que ver con programación, ¿no? Carreras de las ciencias de la computación. ¿Las que más eligen o las más recomendadas? En general ha habido una tendencia a elegir más esas carreras. Incluso aparecen videojuegos. Creció mucho en el último tiempo. Bueno, está asociado a que hay mucha más demanda laboral. Eso también a veces opera como una cuestión para elegir esas carreras. Después, por ejemplo, cuestiones de medios digitales que recién comentabas. También hay mucha preocupación por cuestiones ambientales, ¿no? Carreras que tengan que ver con el cuidado del ambiental también son muy... El ser gamer también, el ser gamer. Bueno, ser gamer también, incluso los que están atrás de eso, que son los que testean los juegos, los testers, digamos, de juegos, ¿no? Mi sueño. También. Tu sueño. Sí, re. Claro. Tienes que estudiar eso. Bueno, exactamente, se trata de eso, ¿no? De alguna manera, el trabajo vocacional de las personas debería ser, tal vez, en algún momento coincidir los gustos, los intereses, ¿no? Y también la realidad ocupacional, ¿no? Y después también bajarle un poco como de la exigencia que nunca nada es perfecto, ¿no? Que hay que pagar las cuentas, hay que trabajar de algo. Bueno, eso te iba a decir, Marcelo. ¿Qué le puedes decir al padre que quizás está preocupado porque el hijo eligió una carrera que él no esperaba o que piensa que no le va a rendir económicamente? ¿Qué le decís a ese padre? Bueno, los padres y las madres en general acompañan a los hijos, a veces ejercen algunas presiones tal vez por desconocimiento, o a veces yo les pregunto a los padres, ¿usted se acuerda cómo era en ese momento a los 17, 18 años? Y siempre en las entrevistas surgen historias de, bueno, salí del colegio y no sabía qué hacer y entré por acá y fui por allá. Lo que hago con los padres a veces es implicarlos en sus propias cuestiones vocacionales para que eso también alivia a los hijos, entiendan lo que están pasando. Bueno, Exacto. Marcelo, la verdad que está buenísima esta charla que tuvimos con vos porque claramente es un problema ese momento de elegir y tratar de pensar qué hacer, qué estudiar, de qué trabajar. Así que gracias por venir a Altavoz, el programa de la juventud desde todo el país.